Buenos días, Dios les continúe bendiciendo. Yo les invito, vamos a la Sagrada Escritura, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo de Jesucristo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diesen testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, ese es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Amén. Hermoso que el Señor hoy nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de ese Verbo de vida, el Verbo de Dios que se hizo carne, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Importante saber o recordar lo que ya sabemos, cómo Dios en el principio, antes de que creara el mundo, antes de que creara el universo, hago la claridad, el universo no tiene límite, ni al norte, ni al sur, ni al oriente, al occidente. El universo es infinito, pero dentro del universo, debajo del trono de Dios, en segundo y primer cielo, es el mundo que es parte del universo. Entonces, encontramos nosotros que antes de que Dios creara el universo, Dios, el Padre eterno, el alma de Dios, porque Dios es espíritu. Y cuando Dios creó ese universo maravilloso que creó, Dios declaraba la palabra, como dice en el libro de Hebreos 11:3, por la palabra fue que creó Dios el universo, porque solamente existía Dios, el Padre, el Verbo de vida y el Espíritu Santo. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios creó ese universo maravilloso, grande, que no alcanzamos nosotros a imaginar la extensión. Y en Génesis capítulo 1 nos habla de la creación, pero del mundo. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y demás versículos comienzan a desglosar cómo Dios creó por el poder de la palabra. O sea, que primero Dios creó el universo, ¿sí? Dentro del universo creó los seres celestiales, que son los querubines, los serafines, creó los seres espirituales, ángeles y arcángeles, y cuando creó todo allá en el universo, posterior creó el mundo. En este mundo, en ese orden que Dios creó, el sol, la luna, las estrellas, sabemos que el sexto día creó al hombre. Pero entonces en el principio, cuando Dios creando el universo, como dice Hebreos 11:3, estaba Dios el Padre, el alma, el espíritu, y él declaraba la palabra. Y en esa palabra va el verbo que todavía no se había hecho carne, Jesús. Y el Espíritu Santo ejecutando esa palabra para crear el universo, para crear el mundo, para crear todo lo que conocemos aquí en la tierra, los cielos, la tierra, los animalitos, las plantas, los árboles, y en nosotros los hombres, los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Es una bendición porque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre eterno, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, ese verbo que era en el principio, dice, el verbo con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Entonces nos confirma que el verbo siempre ha existido, pero ese verbo posterior se hizo carne en nuestro Señor Jesucristo. Ese verbo es la vida, por eso dice el 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, cuando Dios declaraba al Padre, hágase tal
cosa en el universo, igual el Verbo ya inyectando esa vida y el Espíritu Santo dándole esa forma, el Espíritu Santo que es el creador, el Espíritu Santo que es el poder de Dios. Entonces ahí encontramos ese maravilloso poder de Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sabemos que Dios es luz, así como Dios es amor, Dios es luz. Vamos un momentico a Apocalipsis y confirmamos cuando estemos allá ante la presencia de Dios en el nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, que queda más arriba del sol, de las estrellas, de las galaxias, de los planetas. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, Pablo habla de 3 cielos. No está de más recordar que el primer cielo, aquí vemos las nubes. Segundo cielo, más allá, donde vemos las estrellas, los planetas, el sol, la luna. Y más arriba, en un plano vertical, es el tercer cielo, la morada eterna de nuestro Padre eterno, del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo que mora en el corazón de Dios. Entonces, cuando Dios destruya este mundo, porque este mundo va a ser destruido por fuego, como dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y el 12, que habla que esto va a ser destruido por fuego. Entonces nosotros vamos a estar morando en un nuevo cielo, una nueva tierra, en una Jerusalén, allá en el tercer cielo. Entonces allá no vamos a necesitar ni de sol, ni de luna, ni de estrellas, como dice Apocalipsis. Amén. 21, 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, de la nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida eterna. El 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. ¡Qué bendición, mis hermanos! Entonces Dios es esa luz. Cuando Dios creó el universo y cuando creó este mundo, parte del universo, sabemos que este mundo, segundo cielo, el primer cielo, era oscuridad, eran tinieblas. Y por eso el Señor, cuando comenzó a crear este mundo y esta tierra, comenzó a separar, como dice el libro de Génesis, capítulo 1, ¿sí? Para recordar, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, posterior encontramos nosotros que Dios creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, para que alumbraran ese segundo cielo, donde están los planetas, las galaxias, para que la alumbraran, ¿sí? Entonces encontramos nosotros que esa luz eterna solamente nuestro Padre eterno, Jesucristo y su Santo Espíritu, como leímos en Apocalipsis 21-23, que no habrá necesidad de sol ni de luna, porque el mismo Dios es esa luz poderosa. Entonces esa luz fue la que se hizo verbo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra con esa luz, la oscuridad y las tinieblas retrocedían. Lo único que se cumplió fue el plan perfecto de nuestro Padre, de lo que tenía que acontecer a nuestro Señor Jesucristo, de dar su vida en la cruz del Calvario, pero porque Dios lo tenía en su plan divino, pero no porque el diablo creía que lo hubiera vencido. El diablo estaba contento y feliz, que pensaba que había vencido a Jesucristo porque ya lo tenía en esa cruz, pero no sabía, en su ignorancia, en su brutalidad, el diablo, que Jesús, su espíritu iba a ir al Padre, su cuerpo en la cruz de madera, y su alma iba a descender a lo profundo del Seol para vencer a Satanás, quitarle el acta, el decreto con que nos acusaba, quitarle la muerte, la llave del Hades y de la muerte, como dice Apocalipsis 1:18, y vencer a toda potestad, gobernador, hueste y principado de demonios, espíritus inmundos y al pecado. Todos sus enemigos quedaron bajo la planta, los pies de mi Señor Jesucristo, vencidos, derrocados por la eternidad, hasta el tiempo determinado por Dios, que lanza a tus enemigos al lago de fuego y azufre, que es un lugar de tormento día y noche por los siglos de los siglos. Importante hacer este recuerdo para que entendamos que eso fue el plan de Dios, porque de resto el diablo no podía hacer ni un cabello tocar de la cabeza de mi Señor Jesucristo, porque era salud, y la luz hace que la oscuridad y las tinieblas retroceden. Asimismo, nosotros como cristianos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando vivimos en santidad, mis hermanos, la oscuridad y las tinieblas retroceden. No pueden acercarse donde está la luz. No porque nosotros seamos la luz, sino lo que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, es esa luz
esa santidad que hace que la oscuridad y las tinieblas retrocedan. ¿Ve? Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista. Juan, un joven, como decíamos ayer en la escuela de jóvenes. Juan el Bautista era un joven, porque Juan debía estar alrededor de los 28, 30 años. Acuérdense que Jesucristo, solamente Juan le llevaba 6 meses a nuestro Señor Jesús, y Jesús fue crucificado a los 33, pero comenzó su ministerio, como dice el Evangelio según San Lucas, a los 30. Estamos hablando prácticamente, como decimos en la escuela de jóvenes, de dos jóvenes con relación a uno que uno duplica la edad a ellos prácticamente. Juan cerca de los 30 años, Jesús cerca de los 30 años. Qué bendición para los jóvenes que me están viendo por estos medios, que ayer en la escuela de jóvenes Dios nos hablaba esa palabra de que los jóvenes que tienen este llamado ministerial no esperen que el tiempo pase, den ese paso decisivo de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y si ya lo han hecho, bauticen en el bautismo de agua de arrepentimiento para tener una buena conciencia de nuestro Padre eterno en el nombre de Jesucristo. Y si ya lo han hecho, qué bendición de que ya el Señor tiene confirmado los ministerios, servirle al Señor en espíritu y en verdad. Ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo como joven, ejemplo lo dio Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre enviado de Dios, ¿sí? Este hombre vino por el testimonio, dando testimonio de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen en él, en nuestro Señor Jesucristo. No era la luz Juan el Bautista, sino para dar testimonio de la luz que es nuestro Señor Jesús, aquella luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que sea una luz verdadera, sino Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, su deidad maravillosa, para que alumbre a todo hombre, porque Jesús es la verdad. Jesús dijo, la verdad os hará libre, y es esa verdad, y es esa luz que nos hace libre, nos hace que la oscuridad y las tinieblas salgan de nuestra mente, salgan de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, cuando entra esa luz verdadera en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo que nos da esa luz a nuestra mente, a nuestro corazón, para que pensamos, para que sintamos, para que seamos muy direccionados por el Señor. En el mundo estaba nuestro Señor Jesucristo, y el mundo fue hecho por él. Aquí está una vez más confirmando el verbo de vida. En el principio, el Padre, el verbo de vida. El mundo fue hecho por él, por el verbo de vida, por nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. Sabemos que los únicos que le conocieron, aquellos que le fue revelado, como a Pedro, a Andrés, los discípulos, como María Magdalena y todos aquellos que sí le conocieron. El resto del mundo lo tuvieron ahí, incluyendo al sumo sacerdote, principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, muchos que tenían letra muerta del antiguo pacto, porque sabían, como hoy en día, se saben las palabras de memoria, pero no tienen el espíritu. Entonces esos son del mundo. Vieron a Jesús, lo vieron ahí, y no lo reconocieron porque no tenían la unción y la dirección de Dios para ese corazón de humildad y sencillez, para poder discernir y saber que ese era el Mesías. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor, es nuestro Dios. Sabemos que es el Hijo del Padre Eterno, que es ese verbo de vida, el verbo de Dios hecho carne. Y por eso que le hemos recibido, nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es un misterio, este versículo 13. Muchos pensábamos, ahora yo no lo pienso, de pronto otros lo piensan, que cuando un papá y una mamá tienen su relación de pareja, entonces ya hay el óvulo y el espermatozoide, ya hay un niño, entonces van a pensar, trajimos un niño, una niña al mundo. No, mis hermanos, quien da la vida en el tiempo de Dios es Dios. Y por eso todos los seres humanos como creación, no todos estamos predestinados, porque Dios conoce el principio y el fin. Y por eso es que el Señor tiene un misterio grande, dice, los cuales no son engendrados de sangre. Porque acuérdense, como dice el libro de Efesios 6, no es contra sangre y carne, en otras versiones dice, nuestra lucha no es humana. Entonces aquí los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es engendrado solamente por la queremos la concesión de una pareja que se reúne, ni de voluntad de la carne, porque, sí, papá y la mamá vamos a tener hijos. No, dice, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios es que tenemos vida. Por la voluntad de Dios es que Dios nos colocó a aquel hombre, a aquella mujer, para que fuesen nuestros padres. O sea, que nosotros fuimos creados como almas. En el principio fuimos creados toda la humanidad. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5. ¿Sí? Bueno, vamos desde Génesis 1,
para ir mirando la creación del ser humano. Dice 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenemos claro que Dios nos hizo un alma, un corazón del alma, un espíritu interior y una mente, como la de nuestro Padre eterno, el verbo de vida Jesús y el Espíritu Santo. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dice el 1:27. Varón y hembra los creó. Sí. Pero aquí cuando está hablando de que varón y hembra los creó, está hablando es del alma, está hablando del corazón, está hablando del espíritu interior, está hablando de la mente. No está hablando de un cuerpo. Porque el alma no tiene una distinción que tú digas, el alma tiene un órgano sexual femenino, el alma tiene un órgano sexual masculino, el alma no. Vemos como estos saduceos que no creían en la resurrección, le dijeron, Jesús, hubo una mujer que tuvo un esposo, murió, y después vino el hermano, la tomó por mujer, y así sucesivamente 7 hermanos. En la resurrección, ¿de quién va a ser ella, de su esposo de ella? Eso digo, ignoráis las escrituras. Le digo así, comenzando que le digo eso, ignoráis las escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estemos allá con Dios en el nuevo cielo, en la tierra, seremos como los ángeles, que no se darán en casamiento. Es claro y sencillo. O sea que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Aquí como dice Génesis, creó fue el alma, el corazón del alma, el espíritu interior y la mente. Posterior, en Génesis 2:7, sí, ya le da forma a esa primer alma que Dios colocó aquí. Él creó todas las almas, nos creó todas las almas de los seres humanos. Otra cosa es que en el tiempo de Dios nos corresponde nacer conforme la voluntad de Dios. Entonces, en 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Encontramos aquí nosotros como después de que ya Dios había creado las almas de todos nosotros los seres humanos, al primero que le correspondió fue formarlo, fue a Adán. Dios lo formó del barro, le formó este cuerpo y después le dio soplo de vida, aliento de vida. ¿Ven? Entonces, vemos nosotros cómo después que Adán, Dios lo colocó para que todos los animalitos, él le colocara nombre, ¿sí? Y pues dice Génesis 2:20, y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios vio eso, que no halló ayuda idónea. Entonces Jehová y Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Estamos hablando de una parte material física, costilla. No que haya cogido un pedazo del alma de Adán, un pedazo de su espíritu, no, cogió una costilla. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea que ya el alma ya estaba creada de Eva, su corazón del alma, su espíritu interior y su mente. Sí, y de esa costilla fue que Dios le formó el cuerpo. ¿Ven? Entonces, vamos a Génesis, ahora sí, a Génesis 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, como en el principio, Génesis 1:27. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos en plural, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados todos los seres humanos. Es un gran misterio que solamente lo podemos entender por el Espíritu Santo. Por eso, volviendo al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados por la voluntad de Dios. Entonces queda claro, una cosa es que el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre, ¿sí? Es algo físico, cuando se une, van a formar la parte material del ser humano, el cuerpo. Pero quien coloca el alma ya en esa perfección es Dios. Quien coloca el corazón del alma que viene ahí y el espíritu interior es Dios. Entonces, eso nos da claridad de que nosotros somos creados, ¿sí? Engendrados, por la voluntad de Dios.
no por la voluntad del ser humano. Y aquel verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros. Y antes de seguir, Dios me coloca aquí en mi mente esto. Por eso encontramos nosotros los científicos, entre comillas, algunos de ellos con D menor se creen dioses. Ahora que sabemos que hacen esto de los niños en laboratorios, ellos en su mente, en la ignorancia, ellos creen que al estar uniendo un óvulo y un espermatozoide o llevándolo al cuerpo de una mujer, ellos creen que ya están dando vida a un ser humano en el sentido que en su totalidad del ser humano, del alma, del corazón. No, solamente está en algo que es Dios que colocó en su ley universal, que cuando se une un óvulo y un espermatozoide, pues se va a formar un cuerpo, pero en esa perfección de la creación de Dios, Dios coloca esa alma, ese corazón, ese espíritu y esa mente. O sea que quien tiene control de la creación es Dios, mis hermanos, mis hermanas. Ahora sí, vamos al San Juan 1:14. Y aquí el verbo fue hecho carne, el verbo de vida. O sea que Jesús, como tal, el verbo ya existía, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un misterio y lo encontramos en Daniel. Daniel vio a Jesús, no lo vio hecho carne, vio su alma, sí, vio el verbo. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Es nuestro Señor Jesucristo. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Libro de Daniel 7, 13 y 14. Sabemos que Daniel fue 400, 500, 600, 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera en el vientre de María. O sea que ya Jesús con el verbo, ya lo habían visto en visión yo lo había visto Daniel. Entonces, y aquí el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, cuando habla del unigénito, está hablando de esa maravillosa deidad de Dios, del Padre, del verbo de vida, Jesús, y del Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en esas tres personas maravillosas, del Padre, del verbo Jesucristo y del Espíritu Santo. Lo confirma la primera epístola de Juan, capítulo 5, primera de Juan 5, 7, habla de la deidad de Dios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. El libro Colosenses 2:9, no podemos hablar nosotros de Trinidad, nosotros hablamos de deidad, porque deidad es el gran misterio. Ejemplo sencillo, quien está hablando, mi nombre es Víctor, para que no lo conocen. ¿Sí? Yo tengo un cuerpo, aquí lo tengo, material, cuerpo de Víctor, pero entre mi cuerpo hay un alma. Y en mi cuerpo y en mi alma tengo un espíritu interior, pero no son tres Víctor. Yo estoy conformado por un cuerpo, un alma y un espíritu. Porque cuando en mi cuerpo yo tengo hambre o cualquier otra cosa que mi cuerpo necesita, mi cuerpo lo necesita o lo desarrolla. Cuando en mi alma me dan una noticia buena, me alegro. Cuando una noticia mala, me entristezco. Cuando yo quiero tener mi comunión con Dios, de oración y de intimidad con Dios, es el Espíritu Santo con mi espíritu interior. Asimismo, es la deidad de Dios, del Padre, Dios creador, del verbo de vida y el Espíritu Santo, tres personas maravillosas en un solo Dios real y verdadero. Como dice el libro de Colosenses, por eso no se llama Trinidad, se llama deidad de Dios, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, con D mayúscula, está aquí en la Sagrada Escritura, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y la deidad es el Padre, el verbo de vida, Jesucristo y el Espíritu Santo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, volviendo al Evangelio según San Juan 1:15, Juan el Bautista dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Mismo Juan lo reconocía, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, porque la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo, para que aquellos que de pronto hoy en día cristianos que se están judaizando, yo amo mi bella nación Israel. Israel es una nación hermosa y es la promesa más linda y qué bendición, Israel va a ser restaurada, pero algunos por la ignorancia o por mover movimientos humanos
del cristianismo están pasando al judaísmo, y no es así, mis hermanos. Porque lo que ahorita viene es que el pueblo de Israel va a ser restaurado espiritualmente. Ellos van a conocer del Mesías, del Yeshua, de Jesucristo. Van a aceptarle como el Hijo de mi Padre eterno. Van a recibirle como el Salvador. Y se van a arrepentir de su pecado. Y va a ser la restauración de nuestra bella nación Israel. O sea que ellos van a dejar la ley en que están moviendo del antiguo pacto. Van a entrar a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dice Juan 1:16 y el 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero para el pueblo de Israel, en el tiempo que le correspondió al pueblo de Israel. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad, por eso Jesús dice, yo soy la verdad y la verdad os hará libre, dice nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia, porque encontramos nosotros que era la ley muy fuerte. El que adulteraba, lo mataban a piedra. Y así mismo unas sanciones muy fuertes de la ley. Pero encontramos que el Señor Jesucristo, la gracia es de amor. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos en pecados que si hubiéramos estado en la ley, nos hubieran matado ese rato? Pero estamos en la gracia y el amor de Dios en que fuimos a la presencia de Jesús. Le pedimos perdón por los pecados, nos arrepentimos de corazón. Y Él nos lo borró con su sangre maravillosa y con su sangre rompió esa cadena y nos hizo libres de ese viejo hombre. Esta es la gracia que ha venido por medio de Jesucristo, ese amor hermoso, un amor inmerecido, porque Dios es el único que nos extiende su amor y nosotros a veces somos infieles para con Él, pero Dios nos ayude a ser fieles para con Dios. A Dios nadie le vio jamás, queda claro, a Dios el Padre nadie le vio jamás. El único que le llegó a ver las espaldas fue Moisés. Moisés quería ver el rostro de Dios, pero dijo que no. Porque todo aquel que ve el rostro de Dios, una vez se va. El único que le vio las espaldas a Dios el Padre fue Moisés. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que está en el reino, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando vino Jesucristo, le dio a conocer a nuestro Padre en esa maravillosa deidad. Le damos gracias al Señor por esta palabra, Padre eterno, Jesucristo y Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Gracias por usar a Juan el Bautista para preparar ese camino de tu venida, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Juan el Bautista vino predicando el evangelio de arrepentimiento y el bautismo de arrepentimiento. Asimismo, Cristo bendito, creemos nosotros que para este tiempo tú estás levantando estos Elías, ministro de Cristo, está levantando Juan el Bautista, me está levantando para preparar también al pueblo que se ha apartado de ti, al pueblo que necesita llegar a ti, a ese pueblo, Cristo, que vivir en santidad y obediencia a ti, porque tu venida está cerca para el arrebatamiento de la iglesia y la boda del Cordero. Sabemos que tú nos seguirás usando, Cristo, de aquellos ministros de Cristo, para enderezar la senda, Cristo bendito, del pueblo que se ha salido, Dios mío. Cristo bendito, tú nos usarás para predicar, evangelizar, que haya un arrepentimiento de los pecados de los que no conocen de ti, Cristo bendito, y se conviertan en ti, Cristo bendito, para que sus almas sean salvas, Cristo bendito. Gracias, Cristo bendito, porque tú nos usas para que el pueblo pueda discernir entre lo santo y lo profano, para que pueda, Cristo bendito, discernir entre lo limpio y lo limpio, Cristo bendito, para que nosotros nos preocupemos de vivir una vida de santidad, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, para ti. Y tú eres que nos ayuda, mi Señor. Todo el honor, toda la gloria y la honra es para ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo. Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis